Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das una vez más de despertarnos con vida, Señor, y poder comenzar este día como hemos hecho ya durante estos meses, leyendo tu palabra, Señor. Una vez más, imploro tu bendición, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento y podamos comprender lo que leamos. Que podamos nosotros discernir tu palabra, Señor, apropiadamente. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica entonces y estamos a la hora leyendo el libro de Deuteronomio en el capítulo número 2. Libro de Deuteronomio, capítulo número 2, en la versión TLA. Dice: después de eso Dios me mandó que los llevara al desierto por el camino que va al mar de los juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir. Pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Esaú, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los horeos, pero los descendientes de Saúl los destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de su territorio, y aunque ellos nos tenían miedo, nos ordenó no hacerles daño. Pues después de todo eran nuestros parientes. Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos. Yo les hice recordar que Dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años. En verdad Dios ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto y nada les ha faltado. Luego nos alejamos por el camino del Arabá que comienza en Elat y Ezion Geber, y pasamos por Seir. De allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot. Nos dijo además que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes ese territorio era de los emitas, que eran un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas. Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo Sereb. Desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo habían pasado 38 años. Para entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de la tierra tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar. Pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los amonitas, pues son también descendientes de Lot. De ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se lo había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de sunsumitas, habían vivido allí antes, por eso la región era considerada territorio refaíta. Los sunsumitas eran un pueblo grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre con su territorio. Lo mismo habían hecho los descendientes de Esaú en la región de Seir. También los filisteos que habían venido de Creta mataron a los heveos de las aldeas cercanas a Gaza y se quedaron con el país. Después Dios nos ordenó seguir adelante, cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sihón, el rey de Hesbón.
Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que a partir de entonces todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y angustia. Cuando estábamos en Cademot, le envié un mensaje amistoso a Sion, rey de Hesbón, en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio que nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle los alimentos y el agua que tomáramos. Le hice saber que los descendientes de Esaú y los amonitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir. Pero el rey Sion no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos a Sion y que de inmediato debíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sion salió con su ejército para luchar contra nosotros en Haas, pero Dios nos dio la victoria. Conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Acabamos con todos sus habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de sus ciudades resistió nuestro ataque. A todas ellas las destruimos, comenzando por la ciudad de Aroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminando por la ciudad de Galaad. Hasta la fecha, seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron el de los amonitas, que están en la región del río Jabot, y el de las ciudades de la montaña, y todos los que Dios nos ordenó no atacar. Por favor, continúen. Después de esto nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos a Edrei, Og, que era el rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues él nos daría la victoria. Atacamos a Og y Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida. En la región de Argod destruimos las 60 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas con muros muy altos y con portones cerrados con barras de hierro. También destruimos los pueblos menos protegidos y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en esos días nos apoderamos de los territorios de los dos reyes amorreos, los cuales reinaban al este del río Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios conocían ese monte con el nombre de monte de Sirión, pero los amorreos lo llamaban Senir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Og que estaban en la meseta y de todo Galat y Basán, hasta Salcat y Edrei. Og era el único rey de los refaitas que aún vivían. Dormían en una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad amonita de Rabat. De todo ese territorio que conquistamos, entregué a las tribus de Rubén y de Gad la región que comienza cerca del río Arnón con todas sus ciudades. Esta región comienza en Aroer y llega a la mitad de la región montañosa de Galat. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galat y toda la región de Argod, más la región de Basán que antes fue del rey Og. Esa región era considerada territorio refaíta. Fue precisamente Jair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Argod hasta la frontera con Huesur y Maacán. Jair le cambió el nombre de Basán y le puso Jabot Jair, que es el nombre que hasta ahora tiene. A Magí le tocó la región de Galat. A las tribus de Rubén y de Gad les tocó la región que está entre Galat y el río Arnón, hasta llegar a la mitad del valle del río Jaboc. Sus vecinos fueron los amonitas. También les entregué la región del Arabá, que está en la parte este del monte Pisgah. Ese territorio tiene como límite el río Jordán y va del lago
Kinearet hasta el Mar Muerto. En esa ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas, debían marchar al frente de las tribus que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno. A las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado junto con el ganado que tenían, pues era mucho. Ninguno de los hombres debía volver hasta que el resto de las tribus tuvieran su territorio. Así también ellas podían vivir con tranquilidad en el territorio que Dios les daría al otro lado del río Jordán. A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos dos reyes. También le dije que Dios lo haría vencer a todos los reinos por los que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía por los israelitas. Entonces le rogué a Dios: he visto tu grandeza y tu poder. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú, que pueda hacer tantas maravillas. Permíteme cruzar el río Jordán, déjeme ver las hermosas montañas, déjame contemplar el Líbano. Pero por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y no me dejó cruzar el río. Al contrario, me prohibió seguir insistiendo, solo me permitió subir a lo alto del monte Pisgah para ver desde lejos, desde allí, todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué, porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto nos quedamos en el valle de Bet-peor. Israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he dado para que vivan y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios. Más bien, obedézcanlos. Ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal. Peor, también han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. No hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. Ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Por eso jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y nietos. Cuando ustedes estaban en el monte Oreb, Dios me dijo que los reuniera delante de él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo para que del mismo modo ustedes enseñaran a sus hijos. Ustedes se reunieron al pie del monte y vieron las llamas de fuego que de él salían y se elevaban a gran altura. El humo formaba una gran nube y desde las llamas de fuego Dios les habló. Ustedes no vieron figura alguna, sino que solamente oyeron la voz de Dios. Fue así como Él les dio a conocer los 10 mandamientos del pacto que hizo con ustedes y los escribió en 2 tablas de piedra para que los obedecieran. Luego me ordenó que yo les enseñara los mandamientos que ustedes debían cumplir en la tierra que estaban por ocupar. El día en que Dios les habló en Oreb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, no vayan a hacerse ídolos con forma de hombre o de mujer, ni de animales o aves, ni de reptiles o peces. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Esos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. Cuando Dios los rescató a ustedes de Egipto, lo hizo para convertirlos en su propio pueblo.
Sin embargo, por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y juró que no me permitiría cruzar el río Jordán. Por eso, yo no voy a entrar en esa tierra tan buena que Él va a darles. Al contrario, moriré de este lado del río. Ustedes sí lo cruzarán o conquistarán esa tierra, pero tengan cuidado y no se olviden del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Cumplan las órdenes de Dios y no adoren ningún ídolo, pues Dios es muy celoso y en castigo podría destruirlos con fuego. Cuando ustedes hayan ocupado esa tierra y tengan hijos y nietos, no se hagan ningún ídolo, ni mucho menos vayan a adorarlo. Estarían cometiendo un terrible pecado y harían que Dios se enojara. El cielo y la tierra son testigos de que si no obedecen, no vivirán mucho tiempo en esa tierra que está al otro lado del río Jordán, sino que muy pronto morirán. Solo a unos cuantos Dios les permitirá vivir en otros países. Allí adorarán ídolos de madera y de piedra, estatuas que no pueden ver, ni oír, ni comer o respirar, porque el hombre mismo los ha hecho. Sin embargo, si ustedes son sinceros y de corazón, le piden a Dios que los perdone, aún en esos países Dios los perdonará. Si en medio de su angustia y sufrimiento ustedes vuelven a obedecer a Dios, Él no los abandonará ni los destruirá, porque los ama mucho. Dios jamás se olvidará del pecado que hizo con los antepasados de ustedes, pues se comprometió a cumplirlo. Dios sacó de Egipto a los antepasados de ustedes y así les demostró su gran amor y su gran poder por luchar a favor de ustedes. Hizo grandes milagros y sembró el pánico entre los demás países. Si Dios rescató, fuera para que ustedes llegaran a ser propio pueblo. Ningún otro pueblo ha oído la voz de Dios y mucho menos ha vivido para contarlo. Sin embargo, Dios les habló desde el cielo para ponerlos en el camino correcto. Aquí en la tierra les habló desde el fuego y ustedes siguieron con vida. Y cuando se pusieron en marcha, Dios les abrió paso. Hizo a un lado a países más grandes y poderosos que ustedes para entregarles la tierra que ahora están por recibir. Si ustedes estudian la historia, verán que nunca antes sucedió algo parecido a lo que ahora sucede con ustedes. Pero todo esto es para que se den cuenta de que su Dios es verdadero y es el único Dios. Por eso nunca olviden de que nuestro Dios es el único dueño y Señor del cielo y de la tierra. Hoy les entrego las leyes de Dios, obedézcanlas y vivirán mucho tiempo en la tierra que Dios les va a dar para siempre. Dicho esto, Moisés eligió 3 ciudades al este del río Jordán. En estas ciudades podría pedir protección todo el que matara a otra persona, siempre y cuando la muerte no fuera intencional ni se tratara de un pleito entre enemigos. De este modo, el que matara estaría a salvo de los parientes que quisieran vengar la muerte del difunto. Una de las 3 ciudades elegidas fue Becer, que estaba en la meseta del desierto. Allí podrían refugiarse los de la tribu de Rubén. Otra de las ciudades elegidas fue Ramot, que estaba en Galaad. Allí podrían refugiarse los de la tribu de Gad. La tercera ciudad fue Golán, que estaba en Basán, y allí podrían refugiarse los de la media tribu de Manasés. Cuando Moisés y los israelitas salieron de Egipto, llegaron al valle que está enfrente a Bet-peor, al este del río Jordán. Ese territorio era de los amorreos. Sión era rey de la región de Hesbón y Og era rey de la región de Basán. Sin embargo,
Moisés y los israelitas derrotaron a estos dos reyes. Ese territorio comenzaba en el monte de Simón, que también era conocido como el monte Hermón. Bajaba hacia el sur hasta Aroer, cerca del río Amón, y de allí seguía bajando hasta el monte Pisga, pasaba por el Mar Muerto y se extendía por toda la región de Arabá. Fue allí, al este del río Jordán, donde Moisés les entregó a los israelitas los mandamientos de Dios. Moisés se reunió con todo el pueblo de Israel y le dijo: pongan atención, porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue un pacto solo para nuestros antepasados, sino también para nosotros. En ese monte Dios nos habló cara a cara desde el fuego. Yo serví de intermediario entre Dios y ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, pues todos tenían miedo del fuego. Por eso nos subieron al monte. Allí dijo Dios: yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merecen. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de sus animales, y ni siquiera los extranjeros que trabajen para ustedes. Así que deben de recordar que ustedes también fueron esclavos en Egipto, y que yo los saqué de allí haciendo uso de mi gran poder. Por eso les ordeno tomar el día séptimo como día de descanso. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, ni sean infieles en su matrimonio, ni roben, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra, ni se dejen dominar por su deseo de tener lo que los otros tienen, ya sea su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Estos son los mandamientos que Dios les comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde las llamas de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y me los entregó sin añadir nada más. Cuando ustedes oyeron la voz de Dios que salía de la oscuridad y vieron que del monte salían llamas de fuego, tuvieron miedo. Entonces los jefes de las tribus y las autoridades del pueblo vinieron a hablar conmigo y me dijeron: no hay duda de que nuestro Dios nos ha dejado ver su poder y su grandeza. Hemos oído su voz que salía de las llamas de fuego. Hoy hemos visto que Dios nos habló y no moriremos. Sin embargo, ¿para qué correr el riesgo de morir quemados por ese fuego tan terrible? Si volvemos a oír la voz de nuestro Dios, sin duda moriremos. Todo el pueblo sabe que no es posible escuchar la voz de Dios como la hemos oído nosotros y seguir con vida. Es mejor que tú vayas y escuches todo lo que nuestro Dios tenga que decirnos y luego nos lo comuniques. Nosotros por nuestra parte obedeceremos todo lo que Él nos mande. Dios escuchó lo que ustedes me pidieron y entonces me dijo: está muy bien lo que piensan. Espero que nunca cambien de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos. Así, tanto ellos como a sus descendientes les irá bien. Ve ahora a decirles que regresen a sus casas, pero vuelve luego y quédate conmigo. Voy a entregarte los mandamientos que deberás enseñarles para que todos ellos los obedezcan en la tierra que voy a darles. Por eso, israelitas, no dejen de obedecer ni un solo de los mandamientos de su Dios. Sigan cada uno de sus consejos y les irá bien y vivirán muchos años en la tierra
que Él va a darles. Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra, tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil y siempre hay abundancia de alimentos. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Dios les juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría a ustedes esta tierra, porque son descendientes de ellos. Así que ustedes vivirán en ciudades grandes y hermosas que no edificaron. Habitarán casas llenas de riquezas que no ganaron. Beberán agua de pozos que no cavaron y comerán uvas y aceitunas que no plantaron. Pero no olviden que fue Dios quien los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios. Nunca abandonen a su Dios por adorar a los dioses de los países vecinos. Nuestro Dios es el Dios de Israel y siempre los acompañará, pero no traten de ponerlo a prueba, como lo hicieron en Masa. Nuestro Dios es un Dios celoso, y si ustedes adoran a otros dioses, se enojará tanto que los destruirá por completo. Obedezcan siempre los mandamientos de nuestro Dios les ha dado. Si hacen lo que es bueno y justo, agradarán a Dios. Así Él hará que les vaya bien cuando vivan en la buena tierra que prometió a sus antepasados. Además, hará que sus enemigos huyan ante ustedes, pues así lo ha prometido. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado, ustedes responderán: hubo un tiempo en que fuimos esclavos del rey de Egipto, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Entonces nos ordenó respetarlos siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida, como hasta ahora. Moisés continuó diciendo: Nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destrúyanlas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas
se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojará muchísimo con ustedes y en un instante los destruirá. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, no fue fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos. Si ustedes cumplen siempre todas estas enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con nuestros antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará y los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les permitió a nuestros antepasados. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos, y todos sus ganados tendrán sus crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. Gracias al poder de Dios, ustedes conquistarán muchos pueblos, pero recuerden que no deben tenerles compasión. Al contrario, destrúyanlos antes de que se vean tentados a adorar a sus dioses. Tal vez piensen que esos pueblos son más grandes y poderosos que ustedes y que no podrán vencerlos, pero no tengan miedo. No olviden que nuestro Dios castigó al rey de Egipto y a su pueblo. Todos ustedes fueron testigos del gran poder que Dios mostró. Vieron los muchos milagros que hizo para sacarlos de Egipto y lo mismo hará con los pueblos a quienes ustedes temen. A los que aún queden vivos de esos pueblos, Dios les enviará avispas que los atacarán hasta acabar con ellos. Nadie podrá esconderse ni escapar del castigo. Así que no sean cobardes. Nuestro Dios nos acompaña y ante su poder todos tiemblan de miedo. Conforme ustedes vayan avanzando, Dios irá desalojando del país a esos pueblos. Si ustedes acabaran de una sola vez con todos ellos, serían presa fácil de los muchos animales salvajes que viven en los alrededores. Pero nuestro Dios les dará la victoria sobre esos pueblos y ustedes los irán destruyendo hasta que no quede uno solo. Ninguno de ellos podrá con ustedes. Ustedes derrotarán a sus reyes y nadie volverá a acordarse de ellos. Cuando ustedes hayan derrotado a esos pueblos, deberán quemar las imágenes de sus ídolos. Así no caerán en la tentación de quedarse con el oro y la plata que los recubre. Eso es algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, también ustedes deberán considerar despreciables esos ídolos
y no llevárselos a sus casas. Si lo hacen, también ustedes serán destruidos. Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque los ama, como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan todos sus mandamientos. Miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos, fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uva, granadas y aceitunas, y hay también mucho aceite y mucha miel. Allí nunca les faltará de comer ni nada que puedan necesitar. De sus montañas sacarán cobre y de sus piedras sacarán hierro. Pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son obedientes, si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Moisés continuó diciendo: israelitas, pongan atención. Pronto cruzarán al otro lado del río Jordán y expulsarán de esa tierra todos los pueblos que allí viven. Esa gente es más fuerte y poderosa que ustedes, y sus ciudades son grandes y están bien protegidas con altas murallas. Entre ellos viven los descendientes del gigante Anak. Y la gente cree que son invencibles, pero ustedes saben que nuestro Dios marcha al frente de nosotros. Su poder es el de un fuego destructor y con él derrotará y humillará a esos gigantes. Por el poder de Dios ustedes podrán vencer a esa gente y la expulsarán de allí enseguida, tal como Dios lo ha prometido. Cuando ustedes hayan entrado ya en ese territorio y Dios haya expulsado de allí a esa gente, no vayan a pensar que Dios les ha dado esa tierra, porque ustedes son muy buenos. Dios expulsará a esa gente por su maldad. Así cumplirá la promesa que les hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes.
Una cosa debe quedar bien clara. Si Dios les da esta buena tierra, no es porque ustedes sean muy buenos, pues en realidad son un pueblo muy terco. Nunca se olviden de eso. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto, también en el monte Oreb, hicieron enojar a Dios y él pensó en destruirlos. Yo había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes. Allí pasé 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. En esta ocasión Dios me dio los mandamientos que él mismo escribió en tablas de piedra. Ya antes, cuando les habló desde el fuego, él les había anunciado que les daría esos mandamientos. A mí me dijo, baja de la montaña ahora mismo, pues el pueblo que sacaste de Egipto me está desobedeciendo. Muy pronto me han traicionado, se han fabricado un ídolo y lo están adorando. Me he dado cuenta de que este pueblo es muy terco. Déjame destruirlo para que nadie vuelva a recordarlo. Pero a ti te pondré por jefe de un pueblo mucho más fuerte y grande. Yo bajé del monte con las 2 tablas del pacto en mis manos. Cuando bajé, el monte ardía en llamas. Al llegar a ustedes al llegar a donde ustedes estaban, vi cómo habían pecado contra Dios. Se habían hecho un ídolo con forma de voz de toro y lo estaban adorando. No les tomó mucho tiempo desobedecer a su Dios. Y fue tanto mi enojo que arrojé al suelo las 2 tablas y a la vista de todos se hicieron pedazos. Después tomé el ídolo que había hecho, lo quemé y eché las cenizas al arroyo que baja del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlo. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y le dije, Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Este pueblo, recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo. Olvídate de que este pueblo es terco, olvídate de su pecado y de su maldad. Si los destruyes, los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlos hasta la tierra que les prometiste. También van a pensar que tú no los quieres y que los sacaste al desierto para destruirlos por completo. Esta gente es tu pueblo, es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto. Una vez más, Dios escuchó mi oración y los perdonó, pero no fue esa la única ocasión en que ustedes lo hicieron enojar. También lo hicieron enojar en Taberá, en Masá y en Kibrot Atabá. Además, cuando ustedes estaban en Cades Barnea, Dios les ordenó que fueran a conquistar la tierra prometida, pero ustedes no creyeron en su promesa ni lo obedecieron. Desde el día en que los conocí, ustedes han sido siempre tercos y desobedientes. Moisés continuó diciendo, entonces Dios me dijo, prepara 2 tablas de piedra iguales a las que di antes, y construye también un cofre de madera. Después de eso, sube al monte para hablar conmigo. Yo volveré a escribir mis mandamientos en esas tablas, tal como lo había hecho ya en las tablas que rompiste. Una vez que los haya escrito, pondrás las tablas en el cofre. Yo fabriqué el cofre con madera de acacia, preparé las 2 tablas de piedras y subí al monte con ellas. Allí Dios escribió los 10 mandamientos y me entregó las tablas, como la primera vez cuando nos reunimos con él y les habló desde el fuego. Yo bajé del monte y puse las tablas en el cofre, pues así me lo había ordenado Dios. Esas tablas aún permanecen en el cofre. Luego de eso, partimos de Beerot Bene-Jaacán en dirección a Moserá. Allí fue donde Aarón murió y fue sepultado, y donde Eleazar llegó a ocupar el puesto de sacerdote en lugar de su padre Aarón.
De Moserá salimos hacia Gudgoda y de allí había Jotbata, que es una región donde abundan los arroyos. Fue allí donde Dios eligió a la tribu de Leví para que transportara el cofre del pacto que Dios hizo con ustedes. Ellos quedaron también como sacerdotes encargados de servir en los cultos y de bendecir al pueblo en nombre de Dios. Hasta el día de hoy, ese es su trabajo, y por eso a los de la tribu de Leví no les dio ningún territorio propio como se los dio a ustedes, pues Dios mismo sería su herencia. Yo estuve en el monte Oreb 40 días y 40 noches como la primera vez. Allí estuve orando a Dios para que no los destruyera, y Él me escuchó, pues no los destruyó. Al contrario, me pidió que me preparara y los guiara a conquistar la tierra que Él prometió dar a los antepasados de ustedes. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan, y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió a los antepasados de ustedes porque los amaban. Y los eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Pero no sean tercos ni se olviden jamás del pacto que del pacto que tienen con Dios. Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándole ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Así que muestren amor a los refugiados porque también ustedes fueron refugiados en Egipto. Obedezcan a Dios y adórenlo, solo a Él, no adoren a otros dioses. Si tienen que jurar, hágalo en nombre de nuestro Dios. Ustedes han visto los milagros que Dios ha hecho en su favor, así que alábenlo siempre. No olviden que sus antepasados eran tan solo un grupo de 70 personas cuando llegaron a Egipto. Ahora Dios los ha convertido en un pueblo tan grande que es imposible contarlos. Moisés continuó diciendo, muestren amor por su Dios y obedezcan sus mandamientos. Aprendan hoy la lección que Dios les ha dado al disciplinarlos, lección que aún no han recibido sus hijos. Acuérdense que en Egipto Dios demostró su gran poder y realizó grandes milagros, cuando envió terribles castigos contra el rey y su país. Los egipcios los perseguían a ustedes por en medio del mar de los juncos, pero Dios cerró las aguas y los destruyó por completo. Los hundió en el mar con todos sus caballos y carros de guerra. Acuérdense además de cuánto los ayudó en su travesía por el desierto hasta traerlos aquí. Y cómo olvidar lo que Dios hizo con Datán y Abiram cuando no quisieron que Dios me nombrara jefe de Israel. Ellos eran hijos de Eliab y descendientes de Rubén, pero por causa de su rebeldía Dios hizo que la tierra se los tragara, y la tierra se los tragó junto con sus familias y pertenencias. De esto, todos ustedes fueron testigos. Con sus propios ojos ustedes han podido ver el gran poder de Dios. Obedezcan todos los mandamientos que hoy les he dado. Así tendrán poder para conquistar el territorio al que van a entrar. Si lo hacen, vivirán largos años en ese territorio que Dios les ha prometido. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. En Egipto ustedes tenían que trabajar mucho para sembrar la semilla y regar la tierra, pero en el territorio que van a ocupar, la lluvia riega los campos, los montes y los valles. Dios mismo se encarga de cuidarlo todo, todos los días del año. Por lo tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado,
y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera, así como así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltarán el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos y a su ganado no le faltará pastos. Pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios, Él se enojará y no les enviará lluvia. Entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que Dios les va a dar. Apréndanse de memoria esas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbalas de tal modo que puedan atarlas en sus brazos o colgarlas sobre su frente para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñalas a sus hijos en todo momento y lugar. Y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido. Vivirán allí mientras el cielo exista. Si obedecen siempre los mandamientos que hoy les doy y si aman a su Dios y les son fieles, Dios expulsará de su territorio a los pueblos que ahora viven allí. Ustedes derrotarán a naciones grandes y poderosas. De norte a sur y de este a este, nadie podrá quitarles el territorio que conquisten. Nunca nadie podrá derrotarlos, porque su Dios hará que todas las naciones tiemblen de miedo ante ustedes. Dios así lo ha prometido. Hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, les irá bien. Pero si lo desobedecen y por adorar a otros dioses dejan de hacer todo lo que hoy les he enseñado, les irá mal. Cuando Dios ya les haya permitido conquistar la tierra, deberán ir al monte Gerizim para pronunciar allí las bendiciones que recibirán. Si son obedientes, luego irán al monte Ebal, y allí pronunciarán las maldiciones que recibirán si son desobedientes. Estos dos montes están al este del río Jordán, frente a Gildad y junto a los árboles de Moré, en el valle donde habitan los cananeos. Ustedes ya están por conquistar el territorio al lado del río Jordán, pues Dios se los va a entregar. Cuando ya lo hayan ocupado, deberán obedecer todas las leyes que hoy les he dado. Luego Moisés le dijo al pueblo: cuando ustedes ya estén viviendo en la tierra que Dios les prometió, deberán obedecer siempre los siguientes mandamientos. Destruyan todos los lugares donde adoran a sus dioses. Los pueblos que ustedes conquisten se encuentran por todos lados y deben ser destruidos. Están en las montañas, en las colinas y bajo los árboles. Hagan pedazos las piedras y las esculturas de sus dioses y quemen los maderos que ellos adoran, que no queden de ellos ni el recuerdo. Cuando adoren a Dios, no imiten las costumbres de esos pueblos. Dios elegirá un lugar para vivir entre ustedes y allá deberán ir para adorarlo, llevando las ofrendas que quemarán en su honor. Allá también llevarán la 10ª parte de todo lo que ganen, sus ofrendas voluntarias, las primeras crías de sus vacas y ovejas, y cualquier otra ofrenda que hayan prometido darle. En ese lugar celebrarán una fiesta y se alegrarán junto con sus familias y esclavos y con los de la tribu de Leví que vivan entre ustedes. Recuerden que deben compartir con ellos lo que yo les dé, pues ellos no recibirán ninguna porción de la tierra en propiedad. Cuando ustedes vivan en su territorio, no podrán seguir haciendo lo que les venga en gana, como hasta ahora, porque donde hoy se encuentran no es el lugar tranquilo que Dios les va a dar. Para llegar allá tendrán que cruzar el río Jordán. Tan pronto como se establezcan
y hayan derrotado a todos sus enemigos, vivirán en paz y tranquilidad. Tengan cuidado de no llevar sus ofrendas a cualquier parte, sino solo al lugar que Dios elija de entre las tribus. Allí harán lo que les he ordenado hacer y darán gracias por las abundantes cosechas que Dios les ha dado, que Dios les haya dado. Durante esa fiesta podrán comer de todo lo que hayan llevado. Todo el pueblo podrá participar, esté o no en condiciones de presentarse ante Dios. Lo único que no podrán comer es carne que aún tenga sangre. Deben dejar que la sangre se escurra sobre el suelo. Mientras ustedes vivan en sus ciudades, no deberán comer nada de lo que les corresponde de sus ofrendas, hasta llegar al lugar que Dios elija para poner su santuario. No se olviden de compartir eso con los de la tribu de Leví que habiten en sus ciudades. Tengan cuidado de no desampararlos mientras vivan en esa tierra. Pero cuando Dios cumpla su promesa y agrande el territorio de ustedes y quieran comer carne, podrán comerla si así lo desean. Si el santuario les queda lejos y no puedan hacer el viaje, podrán matar sus vacas y ovejas en sus poblados y comerse la carne. Para esto no tendrán que hacer ninguna ceremonia de purificación, como tampoco la hacen cuando se trata de comer carne de gacela o de venado. Pero no deben comer carne que aún tenga sangre, sino que dejarán que se escurra sobre el suelo, como si fuera agua. Si obedecen a Dios, les irá bien a ustedes y a sus descendientes. Lo mismo deben hacer con la sangre de los animales que presenten como ofrenda en honor de Dios. Primero derramarán la sangre sobre el altar y luego podrán comerse la carne. Pongan atención a todo lo que les he dicho. Si quieren que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes, obedezcan a Dios y hagan todo lo bueno que Él les ha ordenado. Moisés continuó hablando al pueblo. Dios va a destruir a todos los pueblos que ustedes conquisten y ustedes ocuparán su territorio. Cuando eso suceda, tengan cuidado de no hacer lo que esos pueblos hacían, ni adoren a los dioses que ellos tenían. No se les ocurra hacer tal cosa, porque a Dios le repugna la manera en que esos pueblos adoran a sus dioses, hasta queman a sus propios hijos en sus altares. Por lo tanto, cumplan todos estos mandamientos sin quitarles ni añadirles nada. Si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder y el milagro realmente sucede, tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Ustedes deben adorar únicamente a su Dios y solo a Él deben obedecerlo y serle fieles. En cuanto a ese falso profeta, deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios. Así eliminarán el mal que haya entre ustedes. Fue nuestro Dios quien los liberó cuando ustedes eran esclavos en Egipto, así que solo a Él deben obedecer. Si alguien los invita a adorar a otros dioses cercanos o lejanos, no acepten esta invitación.
Al contrario, deberán condenar a muerte a esa persona y ser los primeros en quitarle la vida. No le tengan compasión, no importa que sea su propio hermano, su hijo o su hija, y hasta su esposa o su mejor amigo. No le perdonen la falta, sino maten a pedradas a esa persona. Eso es lo que se merece cualquiera que trate de alejarlos del Dios de Israel, que fue quien los sacó de Egipto y les dio la libertad. Así le darán un buen ejemplo a todo el pueblo que sentirá temor y no volverá a cometer tal pecado. Si en alguna de las ciudades que Dios les ha dado gente malvada hace que los habitantes adoren a dioses desconocidos, investiguen bien de qué se trata. Si la información resulta cierta, deberán matar a todos los habitantes de esa ciudad. No deberán dejar con vida a nadie, ni siquiera a sus animales. Destruirán la ciudad por completo, poniendo en la plaza central todas las pertenencias de sus habitantes. Entonces le prenderán fuego a todo en honor de nuestro Dios y no volverán a reconstruir la ciudad, sino que la dejarán en ruinas para siempre. Si obedecen a Dios, Él nunca se enojará con ustedes. Al contrario, los amará y los convertirá en un pueblo grande, pues así lo prometió a sus antepasados. Si cumplen los mandamientos que hoy les he dado y hacen todo lo bueno que les he ordenado, Dios siempre los tratará bien. Pastor Alfonso, ¿puede orar, por favor? Amén. Bendiciones a todos. Oramos al Señor en este día dándole gracias por su gran amor y su bondad para con nosotros. Le damos gracias a ti, oh Dios, por tu palabra que ha sido expuesta, la hemos escuchado y permita que ella se quede en nuestros corazones, Señor, para recordarla siempre. A ti, oh Dios, clamamos por nuestras familias, por nuestras iglesias, por cada uno de nuestros hermanos y aquellos amigos, simpatizantes que también necesitan buscar tu presencia y ser salvos, Señor. Padre eterno, que tu pueblo sea bendecido hoy y siempre para la gloria de tu nombre santo. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa oportunidad y bendícenos con tu gran bendición, oh Dios, hoy y siempre. Amén. Bendiciones a todos, hermano, un abrazo. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.